Hermanos y hermanas, el sacramento de la confesión o reconciliación es uno de los dones más grandes que Jesús nos ha dejado. Es el encuentro con la misericordia divina, el abrazo del Padre que espera a su Hijo pródigo. Pero, ¿qué debemos confesar? ¿Todos los pecados? ¿Solo los graves? ¿Cuándo estamos obligados a confesar? Hoy responderemos estas preguntas fundamentales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Esto significa que no podemos escoger qué pecados decir y cuáles callar. La confesión debe ser íntegra, pero también hay pecados que no, escuchen bien, que no es obligatorio confesar, aunque es muy recomendable hacerlo. Acompáñanos a descubrir qué dice la Iglesia sobre este sacramento tan importante. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita porque cada vez somos más y esta manera te va a estar notificando cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Para entender qué pecados debemos confesar, primero debemos entender la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. San Juan nos habla de esta distinción en su primera carta. Hay pecado que lleva a la muerte. No me refiero a que se pida por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. 1 Juan 5, del 16 al 17. Para que un pecado sea mortal, deben darse 3 condiciones. 1. Materia grave. El acto en sí mismo debe ser grave, como un asesinato, adulterio, robo grave, blasfemia, entre otros. 2. Pleno conocimiento. La persona debe saber que lo que hace es gravemente malo. Y 3. Consentimiento deliberado. La persona debe elegir libremente hacerlo, sin coacción externa. El pecado mortal rompe nuestra relación con Dios, nos hace perder la gracia santificante y, si no nos arrepentimos, nos lleva a la condenación eterna. El pecado venial es una falta leve que no rompe la relación con Dios, pero la debilita. No requiere confesión sacramental para ser perdonado. Puede perdonarse mediante actos de contrición, oración y obras de caridad. Pero la Iglesia recomienda vivamente confesarlos porque ayudan a crecer en humildad y a luchar contra las malas inclinaciones. La clave de oro: todo fiel que haya llegado al uso de razón está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año. De todos modos, antes de recibir la Sagrada Comunión. Ahora, veamos cuáles son los pecados graves que deben confesarse obligatoriamente. El Catecismo enumera los pecados contra los 10 mandamientos como materia grave. Recordemos los mandamientos según el Catecismo. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, abandonar totalmente la fe cristiana, negar la verdad de la fe católica, rechazar la autoridad del Papa, atribuir poder divino a cosas o prácticas como horóscopo, espiritismo, adivinación. Profanar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, palabras de odio contra Dios, la Virgen o los santos. El segundo mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano, como invocar a Dios para mentir, romper un juramento hecho ante Dios. El tercer mandamiento es santificar las fiestas, no asistir a misa los domingos sin causa justificada, realizar trabajos serviles innecesarios que impiden la santificación del día del Señor. El cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Desobediencia grave a los padres en asuntos importantes, abandono de padres ancianos o enfermos, falta grave de respeto a la autoridad legítima. El quinto mandamiento, no matarás. Homicidio directo o voluntario, aborto. La Iglesia enseña que desde el momento de la concepción la vida humana debe ser respetada. Eutanasia o suicidio asistido. Suicidio, aunque se reconoce que factores psicológicos pueden disminuir la responsabilidad. Lesiones graves intencionadas.
odio, ira, violencia descontrolada, escándalo, inducir a otros a pecar gravemente. El sexto y noveno mandamiento, pureza, no cometer actos impuros, como el adulterio, relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge, fornicación, relación sexual entre personas no casadas, pornografía, su producción, difusión y consumo voluntario. Masturbación, según las circunstancias, puede ser grave. Incesto, violación, pensamientos, deseos y miradas impuras deliberadamente buscadas. Séptimo y décimo mandamiento, no robarás, no codiciarás. Robo grave, tomar algo de valor significativo contra la voluntad de su dueño. Estafa, fraude, usura, dañar la propiedad ajena gravemente, envidiar grave, tristeza por el bien ajeno, con deseo a apropiárselo. Octavo mandamiento, no mentirás, falsos testimonios o perjuicios en juicio, calumnia, dañar la reputación de alguien con mentiras, difamación, revelar faltas ajenas sin causa justificada, o un secreto violado gravemente. El catecismo afirma: los penitentes deben, en la confesión, enumerar todos los pecados mortales de que tiene conciencia, después de haberse examinado seriamente, aunque esos pecados sean secretísimos. No hay pecado, por oculto que sea, que no deba ser confesado. Hermanos, aquí debemos ser muy claros. El catecismo dice: los que proceden de modo diverso y conscientemente ocultan algunos pecados, esos no presentan a la bondad divina nada que ella pueda perdonar por medio del sacerdote, porque si el enfermo tiene vergüenza de descubrir su herida al médico, la medicina no puede curar lo que ignora. Concilio de Trento. ¿Cuáles son las consecuencias de ocultar un pecado grave? La confesión es inválida, no reciben la absolución, cometen un sacrilegio, reciben la absolución sin estar verdaderamente arrepentidos. Las confesiones posteriores son inválidas hasta que confiesen el pecado oculto. Siguen en el estado de pecado mortal. La buena noticia: si alguna vez ocultaste algún pecado, dilo al sacerdote confesor y abre tu corazón. Confiesa ese pecado que ocultaste. Dios espera con los brazos abiertos. La vergüenza que sentimos es sana, pero no debe impedirnos recibir la misericordia. Quizás el miedo más grande que tienen muchos al confesarse es: ¿el sacerdote va a contar lo que dije? La respuesta es un rotundo no. La Iglesia protege el secreto de la confesión de manera absoluta. La Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados de sus penitentes que le han confesado, bajo penas muy severas. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Es inviolable sin excepción. El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. Esto significa que ni siquiera el Papa puede obligar a un sacerdote a revelar lo que escuchó en confesión. San Juan Nepomuceno prefirió ser arrojado al río Moldava antes que revelar el secreto de confesión de la reina al rey Wenceslao. Beato Fernando Olmedo Reguera, fusilado en 1936 antes que romper el sigilo. Misionero anónimo, se cortó la lengua antes que revelar lo escuchado en confesión. El confesor debe ayudar al penitente a una verdadera contrición. Pero si el penitente no sigue sus consejos, el confesor debe guardar sigilo de confesión. Es importante aclarar: no hay pecados que no deban confesarse. Todo pecado puede y debe ser confesado, pero hay matices sobre la obligación de confesar. Pecados veniales: no hay obligación de confesarlos. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales, aunque no sea estrictamente necesaria. ¿Por qué? Bueno,
porque ayuda a formar una recta conciencia. Ayuda también a luchar contra las malas inclinaciones. Nos dejamos curar por Cristo y progresamos en la vida del Espíritu. Pecados que no recuerdas. Si después de un examen de conciencia sincero no recuerdas algún pecado grave, ese pecado queda perdonado con la absolución, pero si después lo recuerdas, debes confesarlo en la próxima confesión. Pecados ya confesados. No es necesario repetir pecados ya confesados, a menos que tengas dudas sobre la validez de aquella confesión o que te ayude espiritualmente a recordar la misericordia de Dios. Respondamos rápidamente a preguntas comunes. ¿Cuándo debo confesarme? Al menos una vez al año, siempre que estés en pecado mortal antes de comulgar. Cuando lo necesites espiritualmente. ¿Puedo confesar solo por internet o por teléfono? No, la confesión debe ser presencial y audible. El sacramento requiere la presencia física del penitente y del sacerdote. ¿Debo decir el número de veces? Sí, especialmente para los pecados graves. Decir mentí muchas veces no es suficiente. Hay que dar una idea aproximada de la frecuencia. El sacerdote puede negarse a absolver. Puede diferir la absolución si duda del arrepentimiento del penitente o si el penitente no está dispuesto a reparar el daño causado, pero es raro y siempre pastoral. ¿Puedo confesar pecados de otra persona? No, solo tus propios pecados. Hermanos, el sacramento de la confesión no es una cárcel ni un tribunal de terror, es el abrazo del Padre misericordioso. El Papa Francisco decía que Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No tengas miedo, el sacerdote ha escuchado de todo, nada de lo que digas lo va a sorprender, y aunque te diera vergüenza, esa vergüenza es sana porque te aleja del pecado, pero no dejes que te aleje de la misericordia. Confesar los pecados graves es obligación, sí, pero también es la puerta a la paz interior, a la libertad, a la alegría de saber que has sido perdonado, como dice el Salmo. Dichoso aquel a quien es perdonada su culpa. Salmo 32:1. El propósito de enmienda. No basta con decir los pecados, hay que proponerse no volver a caer. Si no hay propósito, no hay verdadero arrepentimiento. Y si hace mucho que no te confiesas, anímate, el sacerdote te ayudará. Puedes decirle, Padre, hace mucho que no me confieso, ayúdeme. Él te guiará con cariño. Recuerda las palabras de Jesús. Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9, del 12 al 13. Anímate a confesarte. La misericordia de Dios te espera. Oremos juntos pidiendo la gracia de una buena confesión. Señor Jesús, tú que instituiste el sacramento de la penitencia para perdonar nuestros pecados, concédeme la gracia de un sincero arrepentimiento. Espíritu Santo, que sondeas las profundidades del corazón, ayúdame a hacer un buen examen de conciencia y a reconocer mis pecados con humildad. No permitas que el miedo o la vergüenza me impidan confesar sinceramente mis faltas. Dame la valentía de abrir mi corazón al sacerdote que actúa en tu nombre. María, Madre de la Misericordia, intercede por mí para que esta confesión sea un verdadero encuentro con la misericordia de Dios. Amén. Hermanos, los invito a vivir el sacramento de la confesión con frecuencia. No esperen a estar en pecado mortal para confesarse. La confesión regular es un medio poderoso de santificación que nos ayuda a crecer en humildad, luchar contra los vicios, recibir gracias para vivir mejor, experimentar la alegría del perdón. Busca un sacerdote que te ayude espiritualmente, un director espiritual. No cambies de confesor constantemente. Un buen confesor que te conoce puede guiarte mejor en tu vida espiritual. Y recuerda, lo que dices en confesión queda sellado para siempre. El sacerdote no lo revelará ni bajo amenaza de muerte. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe en el camino de la conversión. Amén.
Y recuerda, si no te arrepientes de verdad, entonces no estás haciendo nada. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo.